Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos la defensa. 0 horas de apagones. Vamos a terminar el año con 0 horas. No importa si del 31 de diciembre. A ver, lo que pasa es que es la manera en que va entrando no habrá incumplido la energía. Y además de eso, nosotros también pensamos que comienza a llover. No sé si se han dado cuenta que hay un cambio, dice, ¿no? El INAMI prevé que el viernes empiecen las lluvias. El INAMI prevé que el viernes, que el 9 tengamos más lluvias. O sea, ya va habiendo otro comportamiento muy aislado. Que no tiene un patrón histórico adecuado. O sea, no nos podemos basar. Pero lo que estamos viendo, como digo, son decisiones dinámicas. Y es importante porque, mire, hay algo que también... Según informes satelitales obtenidos con asistencia internacional, existen 2.000 hectáreas de plantaciones de coca en suelo ecuatoriano. Pero entiendo que fue de un satélite. Esa información lo estaba manipulando o lo estaban no manipulando, perdón, lo estaban verificando Fuerzas Armadas a través de las coordenadas. Y ellos identificaron que no había las 2.000 hectáreas como tal, se manifestó, sino encontraron 7 hectáreas por un lado y esa pregunta solicitó. Se manipula información, se vende mentiras, se esperan lluvias para poder cumplir promesas y así el nuevo Ecuador está resolviendo como puede. Amigos queridos, les doy bienvenida a este 3 de diciembre en un nuevo capítulo informativo de La Defensa y saludo a mi querido panel. Marcia. Buenas tardes, buenas noches y donde sea que estén, con quien nos estén viendo, bienvenidos a La Defensa. Hoy tenemos un programa muy importante y muy ajetreado también. Sí, Donald Díaz. Buen día a todos los defensores que se encuentran conectados con la señal de La Defensa. Saludarlos este 3 de diciembre del 2024. Diciéndoles que no se olviden de darle like, suscribirse y compartir para que más personas llegue esta información y nos ayudes a seguir creciendo con el medio digital que somos, La Defensa. Bien, amigos queridos, vamos a empezar con una jornada, la reaparición. A ver, vamos a tener varios temas en agenda. La deuda del Metro de Quito abordada por uno de sus concejales de esta obra magnífica, porque la verdad es que es increíble. Bueno, pues hay algunos temas que son necesarios abordar. Estamos a 3 días exactamente de que Quito cumpla un año más de fundación en sus 490 años y bueno, pues no hemos dejado olvidada a la capital en esta semana crucial para sus fechas y tenemos como invitado al asambleísta Andrés Campaña, quien va a contarnos qué pasa con el Metro de Quito y algunas situaciones que hay que mirar allí. Luego, la asambleísta Sofía Espín de la Revolución Ciudadana viene a contarnos sobre la crisis energética y los cuentos que se han puesto encima, cómo avanzan esos proyectos y cómo están estancados también, además, por supuesto, de los juicios políticos que están jugando al pepo en medio de estos temas que atañen directamente a la crisis que está viviendo Ecuador y que no se sabe si va a parar. Donald Díaz tiene una nota sobre la velocidad en Guayaquil y Álvaro Espinosa presenta Abad regresa con todo. Vamos a ver la nota de Álvaro primero. La vicepresidenta está que reparte y reparte. La mañana de este 2 de diciembre, la vicepresidenta Verónica Abad, en entrevista con Ecuavisa, dio algunas declaraciones sobre su futuro ante la justicia por la sanción de 150 días impuesta en su contra. También se refirió a las acusaciones en contra de su hijo, los señalamientos de supuestos indultos a figuras del correísmo por parte del gobierno y las decisiones que tomaría en caso de asumir la presidencia de la República. En primer término, Abad aseguró que espera que la jueza Nubia Vera, que sustancia la acción de protección presentada en contra del sumario administrativo impuesto en su contra, actúe en derecho. Esto, según Abad, porque en la audiencia del pasado viernes 29 de noviembre se evidenció que los delegados del Ministerio del Trabajo no contaban con ningún sustento jurídico que respalde la decisión tomada por esa institución para suspenderla. Por ello, Abad dijo que espera que la jueza no reciba presiones de ningún tipo por parte del gobierno de Noboa. En realidad, el día viernes de la audiencia, todo el Ecuador miró lo que estaba aconteciendo.
y creo yo que si la jueza no da el fallo y actúa en derecho, que es lo que se está pidiendo, que se actúe en justicia nada más que eso, pues en realidad, mire usted, estamos ya ante un Estado fallido. En lo que respecta a las acusaciones contra su hijo, Sebastián Barreiro Abad, sobre la supuesta propiedad de cuentas en paraísos fiscales en las que tendría alrededor de 7,2 millones de dólares, Abad fue enfática y lo negó rotundamente. La segunda mandataria también aprovechó su intervención para referirse al denominado caso Nene, en el que es procesado su hijo por presunto tráfico de influencias. Según Abad, esa es otra de las artimañas del gobierno de Noboa para evitar que ella lo suceda en el cargo una vez que deba pedir licencia para hacer campaña. Sobre las acusaciones de la concesión de supuestos indultos al correísmo, concretamente al expresidente Rafael Correa y al ex vicepresidente Jorge Glass, Abad también lo negó categóricamente. Jamás he dicho eso y no lo voy a hacer porque no es propuesta a los ecuatorianos. Yo no propuse a los ecuatorianos en una campaña política eso. Por lo tanto, hágame el favor, Lenín, no me vuelvan a hablar del tema porque no es cierto. No he dicho jamás eso. Desde hace varios meses el oficialismo ha utilizado esa narrativa como argumento para justificar de algún modo el hecho de que se impida la sucesión presidencial. Evidentemente no han tenido mucho éxito con eso. En cuanto a las medidas que tomaría en caso de asumir la presidencia, Abad admitió que analizaría el retiro del subsidio a los combustibles, así como el incremento de 3 puntos al IVA. De acuerdo con la vicepresidenta, ninguna de las dos medidas ha mejorado la calidad de vida de los ecuatorianos. Pero eso no fue todo lo que pasó en esa entrevista. Al término de su diálogo con Lenin Artieda, Abad aseguró que el gobierno de Noboa tiene miedo de que ella lo reemplace en el cargo, pues todos los negociados, principalmente en el sector eléctrico, saldrían a la luz. Esto en referencia a los contratos emergentes para la compra de generadores térmicos. Ya es claro y evidente cómo se han manejado ellos y todo lo que tenemos con respecto a los negociados y contratos en el tema eléctrico, por ejemplo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que la jueza Vera revocará los defectos del sumario administrativo impuesto contra Verónica Abad? ¿O será que a Daniel Noboa se le ocurre alguna otra cosita que hacer para impedirlo? Los leo en los comentarios. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @ladefensaS. Yo soy Álvaro Espinosa y somos La Defensa. Defendemos la verdad con periodismo. Bueno, ahora el asambleísta Andrés Campaña está con nosotros en entrevista para hablar sobre las deudas del Metro de Quito. Buenas amigos, estoy ya conectada con el concejal Andrés Campaña de la capital de la República, que recientemente hizo un informe muy a su estilo en redes sociales sobre el Metro de Quito. Y precisamente ese es el eje que nos atañe a este día. ¿Cuáles son las deudas del Metro de Quito? Quien va a visitar la capital y se sube a ese sistema de transporte simplemente lo ama. Puede recorrer la ciudad en muy pocos minutos, pero hay cosas que no ven los usuarios y que la ciudadanía necesita conocer. Para eso, el edil Andrés Campaña, que muy amablemente, amigo de la casa, ya ha venido este día del 3 de diciembre para poder conectarnos. Andrés, muy buenos días. Buenos días, querida Blanca. Un saludo muy afectuoso a usted, a todos quienes conforman el equipo de La Defensa y evidentemente también a la audiencia que nos está observando. Ahora, concejal, cuando hablamos de las deudas, porque hay mucha gente que no ha podido ver su video, vamos desglosando qué tiene pendiente el metro. Querida Blanca, importante mencionar, el Metro de Quito es una obra importante de modernidad que nos orgullece a los quiteños. Sin embargo, Metro de Quito también es una de las obras de infraestructura más importantes del país. De hecho, Coca-Cola Sinclair tiene la misma inversión que el Metro de Quito. Estamos hablando de una inversión que supera fácilmente los 2.100 millones de dólares. Entonces, en efecto, es una cifra considerable. Ahora bien, el Metro de Quito, uno de sus grandes desafíos es garantizar la sostenibilidad financiera. Y en ese aspecto, pues, nosotros hemos manifestado nuestra preocupación porque, por ejemplo, para este año 2024, que es el primer año de funcionamiento del Metro de Quito, se requirió o se prevé requerir
un total de 36 millones de dólares en subsidio. A esto hay que considerar de que Metro de Quito genera recursos propios de 19 millones. Es decir, el funcionamiento de Metro de Quito en este año tiene un costo que fácilmente supera los 55 millones de dólares. Y evidentemente, ese es el costo de operación del Metro de Quito. Pero Metro de Quito también requirió un grado importante de endeudamiento. Y ese endeudamiento, nosotros al día de hoy, según la última información de corte, tenemos una deuda que supera los 926 millones de dólares. Y estos 926 millones de dólares están previstos que finalmente el municipio de Quito termine de pagar en el año 2043. Para dimensionar el peso que tiene en la deuda, el municipio de Quito para el próximo año va a contar con un presupuesto más o menos de 929 millones de dólares. Y de esos 929 millones de dólares, 83 millones servirán para el pago del servicio de la deuda por concepto de Metro de Quito. Entonces, es una deuda significativa que va a seguir teniendo un impacto considerable en el presupuesto municipal y por lo tanto también va a tener un impacto en las finanzas de la ciudad, de los quiteños y las quiteñas. Me parece importantísimo. Otra de las cosas que mencionó en su reciente informe audiovisual, concejal, fue precisamente esta encuesta, ¿no? Que tiene muchos datos muy interesantes. Muchas gracias por también facilitárnosla. Y precisamente también se aborda allí la utilidad para el ciudadano quiteño de esta obra. ¿Cuáles son los datos? Sí, hace poco, de hecho hace 2 semanas atrás, se hizo el lanzamiento de la quinta encuesta Quito Cómo Vamos, que es promovida por una serie de organizaciones, de ONGs, entre esos la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, la Fundación Tandem, entre otros. Este informe da cuenta, por ejemplo, de cuáles son los principales medios de transporte que utilizan los quiteños y las quiteñas. Y cuando nosotros revisamos, por ejemplo, nos encontramos que el 65% utiliza el transporte público, que está básicamente en Ecovía, en Trolebús, en las operadoras privadas de transporte. El 22% utiliza el vehículo particular y apenas el 6% utiliza el Metro de Quito. Y esto, y aquí me voy a detener un poquito, concejal, es que es inaudito como si tengo un sistema que conecta toda la ciudad, solo el 6% de ciudadanos la use. ¿Cómo se explica eso? Ahí hay una corrección, mi querida Blanca. El Metro de Quito tiene un trayecto de 22 kilómetros. Okay. Esos 22 kilómetros fue, en mi criterio, fue mal diseñado porque compite. El Metro de Quito está bajo el sistema trolebús y el sistema trolebús tiene hoy una tarifa muy inferior a la del Metro de Quito. Entonces, primero, quienes utilizan Metro de Quito pagan más. Evidentemente el servicio no tiene ni punto de comparación, como usted bien lo manifestó, el Metro de Quito es un servicio de primer nivel. De hecho, la misma encuesta Quito Cómo Vamos señala de que existe una satisfacción por el uso del Metro de Quito de más del 90%, es decir, es un servicio de calidad frente al transporte público que evidentemente no cumple los mismos estándares. Sin embargo, finalmente termina primando la necesidad de la familia quiteña de ahorrar y por eso no se utiliza el metro, pese a que pueden estar en la misma ubicación. Pero también, por ejemplo, la encuesta Quito Cómo Vamos refleja que existe un 66% de la población que no ocupa el Metro de Quito porque no tiene conexión a Metro de Quito. Y ahí existe un gran déficit, una gran ausencia por parte de esta administración municipal de Pavel Muñoz
que ya debía haber puesto en funcionamiento el plan de reestructuración de rutas, la integración entre Metro de Quito, la empresa de transporte de pasajeros que tiene bajo su responsabilidad Ecovía, Trolebús, entre otros, y también las operadoras privadas de transporte, precisamente para que todo ello alimente el metro y realmente pueda servir a más ciudadanos. He ahí el enorme desafío que existe por delante y lastimosamente también la enorme falencia de esta administración municipal que no ha avanzado al respecto. Es importante saber también qué se dice a la interna del municipio, concejal, porque al final sabemos que este tipo de obras macro, lo digo porque la aerovía, que fue un error urbanístico en Guayaquil, aunque todo el mundo la vea bonita cuando viene, pues también más o menos por ahí no se compara para nada la inversión millonaria del Metro de Quito, pero obviamente hago estos símiles para poder decir, en algún momento se dijo acá en Guayaquil los porqués de las situaciones que estaban mal en lo que respecta a administración. ¿Qué dice el municipio de estas falencias y de estas deudas pendientes con esta mega obra? Bueno, dentro del municipio convergen distintas posturas políticas, distintas visiones de ciudad. El alcalde, por ejemplo, él es partidario de que al Metro de Quito hay que extenderlo hacia la Ofelia, que significaría una inversión adicional de $500 millones. Entonces, en cambio, nosotros, en mi caso particular, hemos señalado ¿será conveniente y oportuno que en medio de esta situación en la cual se está evidenciando de que Metro de Quito no cuenta con recursos para garantizar su sostenibilidad, invertir $500 millones adicionales para movilizar en el mejor de los casos 1, 2, 3%, 6% de la población? Es decir, es improbable que se duplique el uso del Metro de Quito con esta extensión de prácticamente 2 estaciones más. Entonces llegaremos a un 12% y de usuarios, en el mejor de los casos, en la mejor expectativa, cuando esos mismos $500 millones pueden invertirse en un recambio al menos de las 2/3 partes de los más de 3.200 unidades de transporte de buses que circulan en la ciudad y que movilizan al 65% de la gente y que lastimosamente, a diferencia de Metro de Quito, todavía no ofrece estándares de calidad. De tal forma que yo creo que es necesario otra visión de la movilidad en Quito, precisamente en función de optimizar los recursos, de optimizar el Metro de Quito y de mejorar el transporte público del 65% de la ciudadanía que se moviliza fuera de Metro de Quito. Y con esta pregunta termino, Edil. En el momento en que ya observamos que una de las grandes falencias es la falta de conectividad con otros puntos, algo que para la gente que nos está mirando en Guayaquil, porque tengo mucho público de esta ciudad, se compara, por ejemplo, a la aerovía nuevamente, en donde tienes una estación que va de un lugar a otro, pero necesitas interconectar los sitios que están alrededor del Cantón Durán, que era como el motivo por el tener. Para que ustedes se hagan una idea, hago este símil. ¿El municipio ha contemplado un presupuesto para estos interconectores? ¿Estuvo contemplado dentro del proyecto original que la gente pueda acudir a estas estaciones a través de un sistema interconectado? Sí, es lamentable, querida Blanca, que exista normativa desde el año 2020 que fijó para el 9 de junio de este año ya la reestructuración de rutas y por otro lado la integración entre la empresa de pasajeros que tiene bajo su responsabilidad Ecovía, Trolebús con Metro de Quito, pero ha pasado el tiempo, ha habido los recursos y no se ha ejecutado. Bien, importantísimo. Concejal, vamos a estar conversando en las próximas ocasiones de lo que ocurra en la capital de la República. Veo que hay unos datos increíbles en esa encuesta y vamos a hacer una nota también de aquello. Hasta mientras, muchísimas gracias por siempre darnos aquí un espacio para poder hablar de la capital. Muchísimas gracias a usted, Blanca, a La Defensa, este importante medio de comunicación alternativo que va creciendo y yo felicito por aquello. Y evidentemente listo, muchas gracias. Que son el motivo para informarles. Muchas gracias, concejal.
Bueno, una situación complicada la del metro. La verdad es que es una obra que, y yo siempre digo, no, la planificación es muy importante cuando hablamos de megaproyectos, pero si tú no tienes completo el proyecto de las rutas, ¿cómo vas a pretender que la ciudad prefiere este medio de transporte? Muy útil para el turista. La verdad es que nosotros estamos encantados con eso, pero Y muy útil también para los ciudadanos de Quito, porque realmente es un medio de transporte que te lleva, te traslada de un punto a otro punto de manera súper rápida y evitándote todo el tráfico que conlleva pasar por las calles de Quito. Sí, pero aún así, bueno, pues hay algunas cosas allí que ustedes ya pudieron escuchar de la boca del concejal y que de las que el municipio tendrá que responder eventualmente y también en su presupuesto para el próximo año, a ver lo que ocurre. Amigos, otra persona que viene a contarnos qué es lo que está pasando en la asamblea es la asambleísta Sofía Espín, específicamente en la crisis energética, un tema que ella ha abanderado también desde el legislativo. Vamos a ver esta entrevista. Muy buenos días, amigos. Ya estamos con la asambleísta Sofía Espín de la bancada de la Revolución Ciudadana. Hay muchos temas que hay que abordar con respecto a esto, muchos que fueron coyuntura incluso la semana pasada y que, bueno, pues están todavía en agenda porque tienen algunos procesos pendientes dentro de aquello. Y vamos a empezar, asambleísta, muy buenos días a la defensa, antes de empezar con las preguntas. Buenos días. Muy buenos días. Bien, vamos a empezar con la crisis energética, asambleísta, porque ustedes tienen a una ex ministra de Energía a la que ya se le dio paso a juicio político y muy probablemente van a ponerla al frente del estrado a escuchar las verdades que ya se dijeron en la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo se lee este proceso de juicio político contra Andrea Robo? Y luego hablamos de crisis. Bueno, nosotros al inicio de este proceso de juicio político, nuestra posición era de censura para la señora Robo. Sin embargo, y a pesar de que ella no comparece a la Comisión de Fiscalización, nos envía pruebas de descargo. Las pruebas de descargo son contundentes. La señora Arrobo, por ejemplo, nos envía un video de una sesión ampliada de SELEC, de la empresa que maneja las generadoras del país, en donde está el señor Luque. El señor Luque es quien toma la posta cuando la despiden y le ponen un proceso penal a la señora Robo. Entonces, en esa sesión uno se da cuenta con claridad que el señor Luque conocía todas las contrataciones que se iban a hacer. Sabía también que se estaba trabajando la contratación de la barcaza y la contratación de un primer bloque de energía de 241 megavatios. ¿Qué ocurre cuando despiden a la señora Robo? Todo el gobierno nacional sale diciendo que nadie sabía, ¿no? Que ella es la que ha boicoteado el sistema nacional interconectado, que ella es la que se ha llevado el agua de Masar y que por eso no pueden entrar a operar las hidroeléctricas del país. Pero resulta que en la información que nos envía la señora Robo está claro que todo el gobierno nacional sabía. Inclusive el señor Arturo Félix Wong la acompañó al SENACE, que es el organismo que administra el sector eléctrico nacional, el que manda a despachar las generadoras del país, manda a prender y apagar, digámoslo así, acompañó a sesiones justamente en ese periodo, entre marzo y abril, que se dio la primera crisis de este gobierno, la primera crisis de apagones y racionamientos de este gobierno. Él la acompañó. Entonces descubrimos una serie de mentiras que luego, atado a las contrataciones opacas que ha hecho este gobierno a dos empresas no conocidas en el sector, Progen y ATM, a quienes que además se les da un anticipo muy, muy elevado y esos generadores todavía no llegan al país. Uno comienza a atar cabos, dice, claro, la querían fuera del ministerio para proceder a hacer estas contrataciones corruptas. Entonces nos damos cuenta que el gobierno nacional lo que quiere es utilizar a la señora Andrea Robo como chivo expiatorio, decir, es ella la culpable de todo y el gobierno nacional, pobrecito, no sabían nada. ¿Y por qué digo esto? Porque además recuerde usted que el señor Noboa se presenta en el debate presidencial como un experto eléctrico. Recuerden ustedes cuando le pregunta el señor Topic, al señor Noboa, ¿cómo vas a resolver la crisis eléctrica? Y él le dicen, aquí el problema no es generación, es transmisión. Bueno, resulta que todo el país en este momento sabe que el problema siempre fue la generación, porque había un plan maestro de electricidad que ni el gobierno de Moreno, ni el gobierno de Lazo, ni el gobierno de Noboa lo han cumplido. Y la señora Robo, que tenía clara la película,
que tenía claro que tenía que entrar inmediatamente nueva generación y una contratación de un primer bloque de 240 megavatios, resulta que la despiden, no contratan en ese momento, en abril, y contratan recién en octubre. Y esa nueva generación ni siquiera ha llegado a los generadores. No va a entrar en diciembre, como ha dicho el señor Noboa. Entrará en febrero del siguiente año. Esa es la realidad y la forma alegre como han manejado el sector eléctrico sin importarle el impacto en la población ecuatoriana, ¿no? Sin importar el impacto, dicen las cámaras, de 7.000 millones de dólares que han perdido, ¿no? En sus economías y ha perdido el país en su economía. Esa es la situación y por eso nosotros no vamos a censurar a la señora Rojo. Es una postura con muchos argumentos. De hecho, la defensa sacó una investigación en donde básicamente todo el material que ustedes luego vieron en la comisión de fiscalización, bueno, en la comisión de fiscalización vio, fue expuesto, ¿no? Porque tuvimos acceso al material de la investigación penal. Sobre los contratos, que es un tema muy delicado porque usted ha adelantado una entrega de capitales. También hicimos una investigación sobre ATN y los movimientos contractuales que se realizan aquí puntualmente, de los que nadie ha dicho una gota, porque lanzaron asambleísta un comunicado en el que dicen está en proceso, se notifica que ya viene, sí es verdad que hemos pagado tanto, pero al final hubo movimientos en la adenda que hicieron posible el pago de un total de 65 millones de dólares a ATN, sabiendo que el Líbano está en guerra, asambleísta. Y yo quiero preguntarle si ustedes van a empezar procesos de fiscalización por esto, porque una cosa es verlo en noticias y otra cosa es saber que se va a hacer algo desde el legislativo. Pero por supuesto que vamos a iniciar procesos de investigación. Sería el tercer proceso de investigación que hacemos, porque hicimos uno para el señor Lazo, que significó luego la censura del señor Santos Alvite. Luego también hicimos uno en este gobierno y este sería un tercer proceso. Pero es importante justamente lo que usted dice de estos contratos opacos. Por eso decía yo, la señora Robo era una piedra en el zapato para estos negociados. Esa es la realidad. Eso es lo que descubrimos en este proceso de investigación. Y nosotros, como bancada de la Revolución Ciudadana, no le vamos a lavar la cara al señor Noboa y a sus ministros que no han hecho nada. La señora Robo ha estado prácticamente 3 meses en gestiones. Ya los nuevos ministros llevan 8 meses. ¿Y qué han hecho? Nada, tampoco. Entonces, es muy grave. Mire, aquí tengo una foto, se la voy a poner ahí a los que puedan verla. Sí. Se ve allí, es un terreno vacío. Es un terreno vacío. Este es el proyecto que se tenía que entrar ya a operar el 5 de noviembre con 50 megavatios de la empresa Progen, que tienen un terreno vacío donde recién están haciendo pues la estabilización del terreno, poniendo las plataformas. ¿De cuándo es esa foto? Y lo mismo, es actual, es de estos días la foto. Yeah. No, es actual, absolutamente actual. Incluso, eso les iba a comentar, incluso en este momento me acaban de enviar una propaganda de Selec, donde ponen unos generadores, ponen una imagen de unos generadores como si los generadores que se han contratado ya estuvieran en tierra. Ninguno de los 3 proyectos que configuran este primer bloque de energía terrestre, como le llaman ellos, está en el Ecuador. Los motores no han llegado, como usted bien decía, uno que supuestamente vienen de Líbano, otros que vienen de Estados Unidos. En definitiva, ninguno de estos generadores llega. Lo único que tienen están trabajando el terreno y se atreven a decir que están en un 90% de avance. ¿Cómo es posible que le quieran ver al pueblo ecuatoriano la cara de esa manera? No lo podemos permitir. Y es obvio que cuando lleguen, hasta que sean instalados, no va a ocurrir eso en diciembre. Va a ocurrir seguramente en febrero o marzo de este año, porque la instalación se toma su tiempo. Serán de 2 a 3 meses. Entonces, ¿cómo es posible que el señor Noboa diga que en diciembre ya no van a haber más apagones? Es decir, él se está comprometiendo con que llueva, porque la única posibilidad que tiene el país de salir de los apagones es que llueva en la zona del Pauta Integral, donde están 3 hidroeléctricas, 3 importantes hidroeléctricas. Entonces, realmente es penoso ver cómo este gobierno le sigue mintiendo al pueblo ecuatoriano. Nosotros, por supuesto,
que vamos a investigar estos contratos corruptos y opacos a la empresa ATM y a la empresa Progen. Otra de las cosas que ocurrió, asambleísta, justo a la jornada del jueves 28 de noviembre, para sorpresa de muchos, el asambleísta Frank Samaniego ha expuesto también el asunto de las becas. Y yo quiero extenderle también aquí una mirada, ¿no? Yo hice un pedido a CENESID sobre el asunto de las becas. Entiendo que se las está dando en una medida porque hay como un convenio y conozco que hay un movimiento importante de estudiantes, pero no me han dado data. No sé si ustedes tengan, en definitiva, para que la gente sepa y que no tenga esta información todavía a su alcance, sale el presidente en varios eventos a anunciar becas que todavía no existen, que ni siquiera tienen certificación presupuestaria ni la firma del convenio con las instituciones que colaborarán. ¿Sobre eso tiene alguna información? Bueno, esta investigación la ha estado llevando adelante nuestro compañero, el asambleísta Franklin Samaniego, porque teníamos la sospecha, que luego ha sido comprobada, de que el presidente Noboa lanzaba programas de becas, en particular para mujeres, para jóvenes, diciendo pues que ya estaba entregando prácticamente las becas. Cuando preguntamos, se consulta, incluso esto fue una resolución de pleno de la Asamblea Nacional, sobre cuál es el presupuesto que ha sido asignado, quién lo está ejecutando, cómo se llaman las becas, quiénes son los usuarios, quiénes son los beneficiarios de estas becas, resulta que atrás de esto no hay nada, no hay nada. Entonces, son más de las mentiras de este gobierno para el pueblo ecuatoriano. Le hacen creer al pueblo de que se están entregando miles de becas para mujeres, para jóvenes, y ahora hay otro plan parecido, ¿verdad? La contratación de jóvenes, dice que van a contratar 8,000 jóvenes. Es bien complicado que eso se cumpla. Entonces, el gobierno nacional simple y llanamente utiliza estos eventos para decir que hace programas, pero en realidad los beneficiarios son limitadísimos, limitadísimos, porque la información que tenemos es que ni siquiera hay montos asignados para estos programas de becas que el gobierno sale con bombos y platillos a ofrecer. Un gobierno, querida Blanca, un gobierno de mentiras e ineptitud, de burla en particular a las mujeres. No vive burlándose de las mujeres. Ya lo vimos cómo ha tratado a la vicepresidenta de la República, cómo la ha tratado, cómo la ha exiliado, cómo la ha perseguido. Y lo mismo vemos a la ministra, ¿no? Una ministra que estaba trabajando, que estaba programándose para hacer lo que tenía que hacer, contratar las barcazas, porque la necesitaba en ese momento. Teníamos que contratar el primer bloque de generación, pero para que entre en agosto, no en febrero del 2025, y hemos visto que continuamente se burla de las mujeres y persigue mujeres. Ese es el gobierno que tenemos. Bueno, y hablando de otra mentirilla, 2 de diciembre, asambleísta, y seguimos con cortes, ¿no? De energía, y muy probablemente se mantenga esto durante todo el mes. No queremos que el presidente, como ha ofrecido, porque eso dijo él, ¿no? Me pego un tiro, dice. Bueno, No queremos que eso ocurra. No dijo, fue ella, hay que decir lo que es, porque después van a decir que la cosa es fake news. Bueno. Sí, fue ella, pero sí dijo que los cortes se terminaban en diciembre, eso sí lo dijo. Sí, pero inmediatamente, 2 días después, el ministerio ya sacó un comunicado diciendo que estaban trabajando para que los cortes se terminen a fines de diciembre. Entonces son las constantes mentiras del gobierno nacional. El déficit, querida Blanca, perdón que me extienda en esto, yo soy ingeniera eléctrica, así que es un tema que conozco. El déficit era de 2,000 megavatios. Nos ingresan 450 megavatios de Colombia, gracias a Dios, ellos han superado su momento de crisis y de sequía, nos están entregando 450 megavatios. Aparte tenemos los 100 megavatios de la barcaza, energía cara y contaminante, y no tenemos nada más. No, Toachi Pilatón puede ser que entre para fines de diciembre con un primer bloque de 65 megavatios. Por eso era tan importante 2 cosas. Poner a punto el parque térmico, que no lo hicieron. Todavía hay 500 megavatios que están indisponibles, que debieron tenerlos listos. Esto no lo hizo ni siquiera el gobierno de Guillermo Lasso, y supuestamente el experto, señor Noboa, tampoco lo hizo, y tampoco tenían nueva generación. Prefirieron no
hacer ellos estas contrataciones opacas con estas dos empresas que hemos mencionado, despedir a la señora Robo y contratar ahora, pero resulta que no tenemos los 241 megavatios sin comprender el perjuicio para el pueblo ecuatoriano, la gravedad de lo que significa no tener electricidad. Sin electricidad no hay desarrollo posible. Eso no ha comprendido el señor Noboa y todavía, como dicen en las marchas en Quito, pide ser reelecto. Realmente es una vergüenza. Bien, y como último punto que me parece importante para dejar a un lado a Noboa, ha sido una de las asambleístas que ha salido a reaccionar junto con otras de sus compañeras sobre los chats de Fernando Villavicencio, extendiendo una solicitud de fiscalización a este tema también asambleísta. ¿Cuál es la agenda a seguir? Bueno, nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana tomamos dos resoluciones. La una, presentar una denuncia o una noticia criminis, esto lo hicimos el jueves de la semana pasada, para presionar a las autoridades correspondientes a que investiguen no solamente quién filtró los chats, sino el contenido de lo allí revelado, por la gravedad que se ha revelado en esos chats, que se ha descubierto en esos chats. Esto debería causar conmoción nacional. Sin embargo, vemos que los grandes medios de comunicación prácticamente han ocultado el tema, ¿no? Han sacado la noticia de la filtración, pero no han sacado el contenido, pues. El contenido realmente es grave. Allí se configuran varios delitos, ¿no? Tráfico de influencia, fraude electoral, filtración de información reservada, delincuencia organizada, peculado, cohecho, todo eso tiene que ser investigado, ¿no? Y ahí encontramos dos cosas. Primero, que hay muchísimas de las personas que participan en esos chats que corroboran que esas conversaciones existieron. Por un lado, esa reacción. Y por otro lado, la reacción de familiares y amigos cercanos del señor Villavicencio diciendo que van a poner demandas en contra de quien filtró la posta en primer lugar. Entonces, eso nos da a entender que hay una veracidad de lo revelado, porque muchos de los que participan han dicho, sí, es verdad, yo tuve esas conversaciones. Periodistas, inclusive asambleístas de mi bancada han corroborado que esos chats, esas conversaciones existieron, obviamente como presidente de la Comisión de Fiscalización y básicamente coordinación de asambleístas. Entonces no puede quedar sin investigarse el contenido del teléfono del señor Villavicencio. El señor actual subrogante fiscal subrogante, el señor Toainga, tenía la obligación de iniciar un proceso de investigación y como no lo hizo, la bancada de la Revolución Ciudadana presentó esta noticia criminis de manera, hacemos lo que tenemos que hacer, de manera valiente hemos presentado la noticia criminis. Esa es la primera línea de lo decidido. Y lo segundo es la investigación dentro de la Comisión de Fiscalización. El día lunes mandé un oficio para que la presidenta de la Comisión de Fiscalización convoque a las personas mencionadas, por supuesto, son muchas personas, se va a priorizar, pero ya nos han anticipado personas que nos dicen no tenemos ningún problema en asistir. Entre ellos el señor Marcel Ramírez, que ha dicho si me convocan, lo ha dicho públicamente, voy a asistir a la Comisión de Fiscalización porque yo fui la persona que abría el teléfono de Villavicencio, me los trajeron y ahí nos va a contar quién se lo llevó yo hice la copia. Yo hice la copia del teléfono del señor Villavicencio. Entonces, tenemos personas que nos han dicho que van a asistir. Estoy segura que el señor Boscán también va a asistir e investigaremos desde la Comisión de Fiscalización. Porque sabemos que también la Fiscalía, y esto es corroborado también por esos chats, tiene sus tiempos, ¿no? Hay algunas cosas que no les interesa investigar y va muy, muy lento, ¿no? Paso de tortuga, y hay otras cosas que sí les interesan, normalmente por temas políticos, y que ahí van muy, muy rápido. En todo caso, está presentada la noticia criminis y llegará un fiscal que investigue todos los delitos que aquí se podrían consumar en estos chats revelados de Villavicencio. Bien, asambleísta, estaremos pendientes de todo lo que ocurra en la Asamblea. Le doy las gracias por venir a actualizarnos de la agenda legislativa y obviamente las puertas quedan abiertas aquí en este medio de comunicación.
Las polémicas no cesan en la política nacional, pero hay que darle paso también a otros temas importantes, sobre todo que tienen que ver con el bienestar de la ciudadanía. Donald, el tema de la velocidad. Así es. Bueno, a la defensa llegó un estudio sobre los siniestros de tránsito causados en Guayaquil y se pudo constatar que la velocidad que es uno de los graves problemas que tiene la ciudad en temas de siniestros de tránsito. Ha sido causante de muchos catástrofes y muchas muertes, pero veamos la nota. En Guayaquil se maneja al estilo Rápidos y Furiosos. La velocidad es uno de los principales problemas que tiene Guayaquil y los motociclistas se llevan el primer lugar a la irresponsabilidad vial. El 80% de los motorizados circulan a velocidades inseguras, superando los 60 km por hora. De hecho, más del 64% de los motociclistas maneja a más de 50 km por hora. Estos son datos reales de la ciudad de Guayaquil. ¿Que cómo lo sabemos? Te lo cuento, pero antes no olvides seguirnos en todas nuestras redes. A inicios de 2022, la Unidad Internacional de Investigación de Lesiones, Johns Hopkins, a través de la iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial, ha realizado estudios de observación en la ciudad para reducir las lesiones y muertes en las vías. De todas las ciudades de la región, Guayaquil se encuentra en el cuarto lugar de las ciudades que conducen más rápido, con un 48%. El primer lugar lo ocupa Córdoba de Argentina, con un 54%. En segundo puesto se encuentra Cali con un 53%, seguido de Bogotá en un 42%. Quito solo tiene un 27%, esto quiere decir que los quiteños sí conducen bien. En este estudio se evidenció el incremento de las muertes de tránsito. Se hizo una comparativa desde el año 2019 al 2023 y se confirmó el alza de 134 muertes en el 2019 por siniestros de tránsito a 281 en el 2023 por ese motivo. Dentro de este estudio también se pudo evidenciar que los motociclistas, ciclistas y peatones representan el mayor número de víctimas con un valor de 76% de siniestros de tránsito. También tenemos datos sobre la conducción etílica. Las personas de 18 a 24 años son quienes más conducen bajo el efecto del alcohol, con casi 2 gramos por decilitro. De este universo de borrachines, los conductores de camiones son los con mayor tendencia a conducir y beber. Se halló una intoxicación sobre los 2 gramos por decilitro. ¿Y tú, a cuál de estas estadísticas perteneces? Soy Donald Díaz y esto es La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo. Qué buenos datos que tiene este reportaje, la verdad es que es un estudio levantado muy importante y que no vamos a dejar en el video que vieron de Donald, sino que vamos a tenerlo en carrusel en nuestras redes sociales para que ustedes también puedan entender un poco más a fondo qué data se está entregando. Marci, una importante mención. En un lugar donde usted tiene que guardar cuidar de velocidad. Hablando de velocidades, es en los 4 nuevos pasos elevados que se han levantado en la ciudad de Guayaquil. Son 4 pasos elevados recién inaugurados a lo largo de la urbe para llegar a tiempo a nuestro destino. Conozcan los límites de velocidad, rutas alternas y vías habilitadas en www.guayaquil.gov.es para que respete todas las vías donde va. Ahí tiene toda la página para que usted pueda ingresar. Recuerden que Guayaquil es ciudad de todos. Saludos a nuestros defensores, Donald Díaz, que también están guardando. Así es, un saludo a todos los defensores que se encuentran conectados a la señal de La Defensa. No se olviden darle like, suscribirse y compartir para que nos ayudes a seguir creciendo con el medio digital que somos. @La Defensa en todas nuestras redes sociales. Y si quieres ver las noticias de manera más desmenuzada, te invito a que visites nuestro canal de YouTube, donde tenemos una amplia lista de reproducciones con todos los binomios presidenciales de las próximas elecciones 2025 y también con la política nacional e internacional, con temas que solo como las de defensa te lo cuentan. Perdón, se me trabó la lengua a veces. Donald siendo Donald. Bien, amigos queridos, hasta la edición de mañana vamos a tener mucho más contenido el día de mañana. Quiero adelantarles que tendremos al candidato Iván Cueva con nosotros, así que va a estar muy interesante. Tenemos a Geraldine Weber con nosotros mañana, quien, pues viene a hablar del PCC muy fuerte, la verdad. Spoiler de entrevista también. Sí, es una entrevista imperdible, en serio. Se las recomiendo, mañana 2:40, conectados con ustedes con una nueva edición informativa de La Defensa. No se olviden compartir este video para que nos ayudes a seguir creciendo. Donde entendemos que la verdad no es patrimonio de nadie, pero defenderla es obligación de todos. Chao, chao. Nacidos para defender la verdad, con periodismo de rigor, precisión y veracidad.
Un canal digital de análisis y crítica, con investigación de alta rigurosidad y una narrativa audiovisual moderna para llevarlos más allá de la noticia y acercarlos a la realidad. Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos La Defensa.